También agradecer a todos nuestros hermanos que acompañan de forma virtual nuestro desayuno de oración. Pues todos sean bienvenidos en nombre de Jesús. Ahora, vamos a reflexionar sobre la Sagrada Familia de Nazaret. Para los que no sepan, el mes de febrero es el mes que cada año nuestra Iglesia nos invita a contemplar y meditar en la Sagrada Familia de Nazaret. Y se nos invita a descubrir las virtudes de la Sagrada Familia. Antes de entrar a reflexionar sobre San José, sobre nuestra Madre Santísima y sobre el joven Jesús, todos estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Y todos como familias sentimos un ataque muy fuerte para dividir, para destruir, para desintegrar a las familias hoy. Tan es así que las estadísticas que nos presentan son alarmantes. Para que tengan una idea, actualmente en Europa y Estados Unidos, de 10 jóvenes que se casan, 9 en el periodo de un año fracasan. Estamos asistiendo al 90% de fracasos matrimoniales. En México, el 80%. De 10 matrimonios que llegan al altar y se casan, en el periodo de un año sobreviven 2. ¿Qué nos dice todo esto? Que hay un ataque a la familia. Pero al mismo tiempo, por parte de muchos papás, no están dando la preparación, las bases, los elementos a sus hijos que están por casarse para formar dignamente una familia como Dios manda, de acuerdo al plan divino. Los familiólogos, psicólogos, sociólogos, terapeutas familiares, hoy hablan de que las familias han dejado de ser familias sólidas para convertirse en familias líquidas. Y dicen que en las próximas generaciones se especulan familias gaseosas, es decir, que se esfuman, como lo que ya estamos viendo en las estadísticas. Ante este ataque hacia la familia, el Señor nos propone como modelo a imitar las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret. Y en este tiempo que estamos viviendo, de tanto ataque y desintegración familiar, es sorprendente cómo el Espíritu Santo está levantando familias santas. Porque así como el mal tiene su plan, el Espíritu Santo siempre lleva la delantera. Porque la familia es iglesia doméstica y las puertas del infierno jamás prevalecerán contra la iglesia y contra la iglesia doméstica, que es la familia. Por más ataques, ideologías,
filosofías, leyes, corrientes contrarias al plan divino en la familia como una barca de salvación se mantiene a flote en las aguas mortíferas de estos nuevos diluvios. Hoy estamos enfrentando nuevos diluvios que quieren anegar a las familias, pero Dios siempre salvaguarda a las familias haciendo de ellas verdaderas arcas de salvación. Ahora, la Sagrada Familia es modelo de toda familia, pero no solo eso. La familia de Nazaret, San José, la Virgen María y Jesús son el mejor reflejo en la tierra de la Santísima Trinidad. San José representa a Dios Padre. La Virgen María representa al Espíritu Santo. Y Jesús, el Hijo del Padre. Por eso, cada vez que nosotros contemplamos la figura de la Sagrada Familia, su vida ordinaria en el pueblo de Nazaret, estamos viendo la misma vida y dinámica de la Santísima Trinidad. La familia tiene un origen divino. Mis queridos hermanos, la familia no la inventó la sociedad. La familia no la inventó ningún imperio, ni tampoco la inventó algún líder o político en la historia. La familia no es una invención de ningún sistema de gobierno. La familia no nace ni en el capitalismo, ni en el comunismo, ni en el socialismo, ni en cualquier otra forma que pueda regir la vida política. La familia tiene un origen divino, porque Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo forman la primera familia trinitaria en el amor. Dios mismo es familia por esencia. Y cuando nos creó a su imagen, según su semejanza, el Señor creó a Adán y a Eva como el primer matrimonio sobre la tierra. Y les dio el don de la fecundidad. Crezcan y multiplíquense y llenen toda la tierra. Desde el Génesis descubrimos cómo la familia tiene un principio divino. Es Dios mismo que Él, siendo familia, crea la primera familia sobre la faz de la tierra. Pero esa primera familia falló y fue expulsada del paraíso. Y Dios formó otras muchas familias y un pueblo del que nacería su Hijo. Y cuando va a venir el Verbo encarnado, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nuestro Señor, no baja del cielo de 30 años y comienza su predicación. No, sino que viene al seno de una familia. Para que nos demos cuenta la importancia que tiene la familia en el plan divino. Para que nos demos cuenta cómo la familia sobre la faz de la tierra es la mejor forma en la que se hace presente la Santísima Trinidad. Entonces el Señor elige a la Virgen María, elige al joven José, se desposan y esta familia, este matrimonio de Nazaret
como todos los matrimonios de la tierra, también enfrentaron problemas. El estar cerca de Dios, el tener a Dios en la familia, el tener a Dios en nuestras vidas, no nos exime de tener problemas, dificultades y persecuciones. Apenas se forma este santo matrimonio querido por Dios. Ya está San José, ya está la Virgen, están los preparativos y de pronto José observa en la Santísima Virgen María señales de maternidad. Pero él sabe que no es el papá. San José y la Virgen, esposos castísimos, esposos virginales, que se sabían tenían una misión especial, pero no se les había revelado todo. Ellos tenían que aprender, como toda familia, como todos los esposos, a caminar en fe y sobre la marcha ir descubriendo el plan divino para sus vidas. De pronto San José, rebasado por aquel misterio que no podía comprender, decide, por lo que nos revela el Evangelio, separarse de su esposa, la Virgen María, en secreto, para no exponerla a lapidación, a morir bajo esa tempestad de piedras que le podían lanzar si la consideraban adúltera. Por eso José decide irse en secreto, porque si el esposo se va en secreto y no denuncia, él está asumiendo la responsabilidad. Se evita la lapidación de la Virgen María y la responsabilidad cae sobre él, porque entonces se le acusará de un esposo que embarazó y abandona y no se quiere comprometer. Por eso él decide asumir la responsabilidad. Y ante el misterio que le trascendía, José calla, guarda silencio, porque él va a dejar que Dios le hable a su corazón. Y si es plan divino que él abandone, así será. Pero si Dios quiere que permanezca como esposo de la Virgen María y padre legal, putativo o virginal, mejor dicho, de Jesús, el Padre Eterno lo resolverá. José y la Virgen guardaron silencio, porque ambos recurrieron a Dios con el problema. La Virgen sabe que su embarazo es obra y gracia del Espíritu Santo, pues el arcángel Gabriel aquella mañana la visita y le revela el misterio divino, y nuestra madre consiente. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y por la acción del Espíritu Santo, el Verbo se encarnó en su vientre purísimo y virginal. Pero nuestra madre apenas ha concebido en su seno virginal al Hijo de Dios, no va hacia José a decírselo, sino que ella se abandona en la voluntad de Dios. Ella no va a resolver el problema por ella misma, sino que se refugia en la voluntad de Dios y sabe que Dios se encargará de su esposo José. José, que también es un hombre de Dios, al ver a su esposa con señales de maternidad, él se abandona, ora y decide separarse en silencio. Y fue ahí donde el Evangelio nos dice que mientras José dormía,
el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dice, escuchen, José, hijo de David, descendiente de David, tú eres el elegido, el hombre que custodiará al Hijo de Dios, porque se debe cumplir la promesa mesiánica. La promesa que el Padre Eterno le había hecho a David siglos atrás, cuando le da un juramento: juro por mí mismo, le dice el Señor, que de tu descendencia, de tu estirpe, nacerá el Mesías. Pues ha llegado la hora. El Mesías ya está encarnado en el vientre virginal de nuestra madre, pero se necesita una paternidad. Qué importante es la paternidad. Por eso el ángel le dice, José, hijo de David, no temas aceptar a María como tu esposa, pues el hijo que espera viene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo varón y tú le pondrás por nombre Jesús. Esto fue en un sueño. Pero ¿quién cree un sueño? ¿Cuántos sueños no has tenido en tu vida? Y la mayoría de tus sueños nocturnos no se han cumplido. Y hemos soñado infinidad de cosas en la vida, desde que éramos niños hasta este momento. Sin embargo, que el Señor se le manifieste en un sueño a San José y él se levante creyendo, sin dudar y con prontitud, obedece el cielo, la voluntad de Dios manifestada en el ángel durante aquel sueño. El ángel se le presenta en el sueño y José no duda ni un instante. Cree, porque el esposo que debe guiar a una familia debe ser un hombre de fe, un hombre de carácter, un hombre íntegro, un hombre virtuoso, un hombre preparado, dispuesto a asumir. Ese es José. Era el candidato ideal, pues ya el Señor lo había elegido de entre todos esos jóvenes que fueron convocados en el templo de Jerusalén por el sumo sacerdote. Y se presentaron varios jóvenes y a todos se les pidió que llevaran un báculo. El sumo sacerdote les pidió a los jóvenes que grabaran su nombre en el báculo. El sumo sacerdote recoge todos los báculos y los mete en el Santo Santorum, donde estaba la presencia de Dios. Solo el sumo sacerdote podía recorrer el velo que dividía el lugar santísimo del lugar santo, y cuando coloca aquellos báculos, uno floreció, y el que floreció fue el del joven carpintero de Belén. Entonces lo llaman y le dice: tú has sido elegido para desposarte con la Virgen María. Y José asume su responsabilidad. Pero de pronto se presenta una prueba de fe, pero él inmediatamente la supera. Cuando despertó del sueño, José hizo, aquí está el fiat de José. Nuestra madre en la encarnación ya dio su fiat, su sí, su hágase. Se dispone al plan divino y a la voluntad de Dios, pero el fiat de María no era suficiente. Se necesitaba un segundo fiat, el fiat de José. Porque con el primer fiat no se podía consolidar la sagrada familia de Nazaret. Por eso era importante el segundo sí. Y el segundo sí lo da José. Al despertar, inmediatamente hizo
No lo dice con palabras, lo demuestra con hechos. Obediente a la voluntad de Dios. Cuando el ángel lo abandona, José despierta y se levanta presuroso, con diligencia, contento, para aceptar a María como su esposa. Ya no la va a repudiar, ahora él asume toda la responsabilidad. Y así José se dispone a la aventura de formar la Sagrada Familia de Nazaret. Pero no solo el Evangelio nos cuenta esto. Pasaron los meses y hay un edicto del emperador César Augusto. Todos tienen que ir a inscribirse a su ciudad de origen. Un censo terrible. ¿Qué le implicaba eso a la Virgen María y a San José? Primero, no perdamos de vista que nuestra madre está ya de 9 meses de embarazo y tienen que recorrer 140 kilómetros, que le va a suponer 9 días de camino por el desierto de Samaria y por el desierto de Judea, hasta llegar a la ciudad de David, que se llama Belén, la casa del pan. Un viaje largo, peligros, frío, calor, asaltante, fieras, muchos kilómetros que recorrer. Y ahí van caminando juntos San José, la Virgen y Jesús en el vientre materno. He ahí la Sagrada Familia atravesando 2 desiertos, para que nos demos cuenta que todas las familias, tarde o temprano, vamos a cruzar muchos desiertos. Desiertos desafiantes, tal vez llenos de problemas familiares. Tal vez escasez, pobreza, desnudez, frío, hambre, retos, peligros. Pero ellos siempre alegres, porque iban abandonados en las manos del Padre y dejaban que en toda ocasión se cumpliera sobre sus vidas la perfecta y santa voluntad de Dios. Llegan a Belén y otro desafío: no hay un lugar digno para ellos. Pero José, siendo la cabeza, el guía, el pastor de la Sagrada Familia, rápido se mueve. Al ver que las puertas se le cierran, José no se queda de brazos cruzados, porque es un hombre diligente. Toma a la Virgen, le sonríe y le dice: no te preocupes. La providencia divina nos proveerá de un lugar para refugiarnos esta noche. Sale fuera de Belén. Eran las 11 de la noche. El frío arreciaba y de pronto José, a lo largo, a la distancia, divisa una gruta. La Virgen le sonríe y le dice: no te preocupes, José, ahí estaremos muy bien. Entran. Está llena de polvo, de piedras. José rápidamente limpia y en la entrada prende una hoguera. Y ahí nació Jesús. Otra virtud que nos descubre San Francisco de Asís. Él veía 4 virtudes en la familia de Nazaret, en la gruta de Belén. Y dice: qué hermosas virtudes. 1, humildad nunca vista. Hasta los mismos ángeles estaban estupefactos, perplejos al ver ese Dios 3 veces santo, ahora tan empequeñecido, acostado en un pesebre, que su papá San José le había preparado, con un poco de paja y heno, para que el bebé estuviera más cálido. José estaba al pendiente. Y dice San Francisco: humildad nunca vista. Pero no solo la humildad, descubrimos otra virtud,
en la Sagrada Familia. 2, la sencillez. Y dice San Francisco, veo una tercera virtud en la Sagrada Familia de Nazaret: la obediencia. ¿Me recuerdan la primera? Humildad. 2, sencillez. 3, obediencia. Obediencia. Y 4, abandono completo a la voluntad de Dios. ¿Qué le podía faltar a esa familia de Nazaret que de entrada estaba viviendo a plenitud estas 4 virtudes que deben verse en toda familia y en todo matrimonio? Nada les faltaba. Por eso esa noche, ¿quién les llevó alimentos y bebidas? Los pastores. Y José y la Virgen observaban y veían cómo el Padre Eterno asistía y proveía de todo lo necesario a la Sagrada Familia de Nazaret. Pero no solo los pastores, más tarde llegan los sabios y les dan más obsequios, porque la voluntad de Dios sabe dar a manos llenas. José, la Virgen, estaban felices, sí, con muchas estrecheces, con muchas necesidades, con mucha penuria, pero llenos de Dios, llenos de amor, llenos de fe, llenos de confianza, y no perdían en ningún instante el espíritu de oración. Si algo aprendemos, otra virtud de la Sagrada Familia, es que todo el tiempo estaban orando. La Virgen y José todo el tiempo se dirigían a Dios y le contaban todo lo que estaba ocurriendo. Y ellos veían la mano de Dios inmediatamente en sus vidas. Apenas ha nacido el niño Dios. Han pasado 40 días y de pronto otro peligro a la Sagrada Familia. Esa misma noche, dice el Evangelio, otro ángel se le aparece de nuevo en sueños a San José y le dice: rápido, levántate, toma al niño y a su madre y refúgiense en Egipto, porque el rey Herodes está furioso y ha desplegado un ejército de soldados romanos que vienen a Belén para acabar con la vida del niño. Y José, de nuevo, sin dudar de las indicaciones del cielo, se levanta y a esa misma hora de la noche despierta a la Virgen María. La Virgen María con diligencia no cuestiona. No le dice: ¿estás seguro, José? ¿Estás seguro que un ángel en el sueño te habló otra vez? Pero mira al niño Jesús, tiene 40 días de nacido. Y dices que tenemos que ir a Egipto si queremos salvaguardar la vida de nuestro hijo Jesús. ¿Te has preguntado la distancia que existe de Belén al Cairo, donde todavía se encuentra debajo de una basílica en el barrio copto, en la Basílica de San Sergio? Debajo de esa gran basílica, la iglesia conserva el refugio de la Sagrada Familia hasta el día de hoy. Pero ¿te has preguntado la distancia que existe? En línea recta, que el camino no era recto. Ellos tienen que ir bordeando las montañas sinuosas del desierto del Sinaí. Tienen que cruzar todo el inhóspito desierto del Sinaí hasta llegar al desierto del Cairo, porque van pasando de un desierto a otro desierto.
Y en línea recta, en línea aérea, tenemos 480 kilómetros. ¿Sabes cuánto se hacía en las caravanas, en esas rutas peligrosas que cruzaban el desierto del Sinaí hasta llegar al Cairo? Mes y medio. ¿Cómo sonó en los oídos de la Virgen cuando José le dice: levántate rápido, toma al niño y vayámonos a Egipto? ¿Qué? Han pasado 40 días, el niño Jesús está pequeñito. La Virgen no cuestiona, la Virgen obedece, porque ella está conectada a la voluntad de Dios. José se sentía apoyado, la Virgen se sentía apoyada en su esposo José. He ahí un matrimonio que está unido, integrado, no discuten. La Virgen no le dice: oye José, ¿qué no es más fácil irnos con mi prima Santa Isabel a Eikarem? No, estamos a unos kilómetros. ¿Por qué no nos refugiamos en las montañas de Eikarem, donde estaba Juan Bautista? ¿Por qué ir tan lejos hasta Egipto, al Cairo? La Virgen no cuestiona, simplemente toma el brazo de José, teniendo al niño Jesús en su regazo, y dice: adelante. Y empiezan esa larga marcha de mes y medio, caminando la Virgen con el niño Jesús en brazos y San José a un lado con el burrito cargado con todos los víveres y la casa de campaña y lo que necesitaban para un viaje tan largo. Pero segundo, Egipto era otra cultura, otro pueblo, otra lengua. José no tenía parientes en Egipto, no conocía a nadie, no tenía carpintería en Egipto, no tenía trabajo. Pero ellos se saben abandonar a la voluntad de Dios. Imagínate, llegan al Cairo y ahora ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dinero para comprar una casa, no tengo dinero para montar una carpintería. José no se preocupa de esas cosas, porque él sabe que Dios provee y resuelve cuando ve un matrimonio que se sabe abandonar y confiar en la providencia divina. Se cumple el capítulo 6 de San Mateo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te vendrá por añadidura. Dice el Señor en Mateo 6: ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Haz la prueba y descubre cuán bueno es el Señor. José es un hombre del Evangelio. La Virgen es Evangelio vivido, Evangelio encarnado. Los dos llevan el Evangelio encarnado, lo viven, por eso confían inmediatamente. José encuentra una gruta, el refugio de la Sagrada Familia, otra gruta. Pasan de una gruta a otra gruta. Ahí José, rápido como carpintero, monta una enramada y le empieza a llegar trabajo. Y él era un artesano en la carpintería. Y ahí rápidamente se establecieron en el Cairo, se relacionaron con las familias del Cairo. El niño Jesús empezó a crecer, a dar sus primeros pasos, sus primeras palabras. Imagínate al niño Jesús de 3 años de edad. ¿Te lo puedes imaginar en el Cairo, en Egipto, jugando con todos los niños del barrio? Y luego imagínatelo de 4 años al niño Dios. Jugaba con todos los niños de su edad y José lo veía crecer. La Virgen, estaban felices, no les faltaba nada, porque Dios estaba con ellos. Esa noche, cuando Jesús tenía 4 años de edad, dice el Evangelio que de nuevo se le apareció el ángel del Señor
en sueños. Y le dice José: toma de nuevo al niño y a su madre y regrésate a Israel, porque aquel hombre, Herodes, que buscaba matarle, ha muerto. Ya no hay más peligro. Imagínate, ya estaban establecidos. José ya tenía clientela. No le faltaba el trabajo, vivían a gusto, vivían bien. El niño Jesús había crecido 4 años en Egipto. Y la Virgen no le dice: José, ¿y vamos a dejar la carpintería y nuestra casa equipada y amueblada? Vámonos. La Virgen no cuestiona. He ahí la unidad de unos esposos que tienen un solo corazón, una misma mente, un mismo amor, porque están unidos en Dios. Es el amor de Dios lo que une a los esposos. No el dinero, no los bienes materiales, no las tierras, no las casas, no los muebles, sino el amor de Dios. Por eso Santa Teresa de Ávila, que tanto valoraba y amaba a San José, decía: quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Pues ese era el amor de estos esposos de Nazaret. Se tenían el uno al otro y tenían a su Hijo amado, que era Jesús, el Verbo de Dios. Y así abandonan Egipto, vuelven a cruzar los desiertos del Sinaí y llegan a Jerusalén. Entonces José se entera, apenas llegar a Jerusalén, dice el Evangelio de San Lucas, que se enteró que efectivamente había muerto el rey Herodes el Grande. Pero ¿quién creen que ahora reinaba en Jerusalén? Su hijo Herodes Arquelao. Y José dice: ¿cómo? Si su padre Herodes el Grande era perverso, este Herodes, hijo de Herodes el Grande, Herodes Arquelao, es más perverso que su padre. ¿Cómo nos vamos a quedar en Jerusalén con este rey perverso? En cuanto se entere de nuestra llegada, nos va a querer matar. Esa noche, dice el Evangelio, José se durmió de nuevo. Y el ángel del Señor se le aparece de nuevo en sueños y le dice: José, no temas. Vete a la ciudad de Nazaret. Ahí te establecerás. Entonces José se levanta, inmediatamente toma a la Virgen y le dice: Jerusalén no. Y cruzan todo Israel, otros 6, 7, 8 días de camino, hasta que llegan a aquel pobladito que hoy es un poblado conocido en todo el mundo, donde el Verbo se hizo carne. Ahí donde está la basílica que custodia también la carpintería de San José. Y ahí se establece la Sagrada Familia. Y ahí comenzaron su vida ordinaria. Y ya después Jesús era un adolescente. ¿Y qué nos dice el Evangelio de San Lucas? Cuando el niño tenía 12 años de edad, no fueron al templo de Jerusalén como cada año a las fiestas de Pascua y de Pentecostés para cumplir las leyes de Moisés. Pues toda familia debía ir por lo menos una vez al año a ofrecer un corderito o un par de pichones, que era lo que ellos ofrecían. Y el niño Jesús iba creciendo. Y dice el Evangelio de San Lucas que el niño Jesús permanecía siempre sujeto y en obediencia a sus padres. Escuchen, capítulo 2, versículos 50 y siguientes. Bajó con sus padres a Nazaret, donde vivió el niño Jesús
obedeciéndoles. La virtud de la obediencia de los hijos a los padres. Su madre María conservaba cuidadosamente todos estos relatos y vivencias en lo más profundo de su corazón. La Virgen que meditaba la palabra de Dios, otra virtud que debe hacer toda esposa, toda madre que medita la palabra, tendrá la sabiduría divina para guiar y educar a sus hijos. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, estatura y aprecio ante Dios y ante los hombres. Todo el pueblo de Nazaret hablaban bien de la Sagrada Familia. Todos conocían a la Virgen María, todos conocían a don José, el carpintero, que trabajaba muy bien, y su hijo, el joven Jesús, que también había aprendido el oficio de su padre. Otra virtud de la Sagrada Familia, el amor al trabajo. Y nos enseñan que con nuestro trabajo ordinario, si lo ofrecemos a Dios, el trabajo se convierte en adoración. El trabajo se convierte en oración. Y San José cada mañana ofrecía la jornada de trabajo junto con su hijo. Puedes imaginarte la carpintería, las herramientas, ahí trabajando duro el Señor San José junto con Jesús, y de pronto ver al padre y al hijo que se internaban en los bosques a talar árboles para traer madera para seguir trabajando los muebles en la carpintería. Y de pronto, cuando caía la tarde, mientras la Virgen estaba en los quehaceres de la casa y preparando los sagrados alimentos, porque la Virgen era diligente y tenía toda su casita de Nazaret limpia y ordenada. Y ahí vivía la Sagrada Familia. Cuando estaba por caer el sol, la Virgen sacaba del fogón, donde tenía suficiente leña, que le ponía ahí Jesús y San José, y ella horneaba pan. Ya les llegó el olor, ¿verdad? De ese pan calientito de higo que le preparaba la Virgen al niño Jesús y a su esposo San José. Porque deben saber que el pan de higo que le horneaba la Virgen María de vez en cuando era el pan predilecto del joven Jesús. Imagínate la escena. Ahí está San José trabajando junto con Jesús, padre e hijo, trabajando el arte de la carpintería. De pronto escuchaban, se abría la puerta y veían entrar a la Virgen María con un canasto cubierto con un lienzo y un tarro de agua. Ahí José tenía una mesa con unos banquillos y la Virgen ponía todo ahí. ¿Saben qué hacía San José y Jesús? Se volteaban, se alegraban, se quitaban su delantal de carpintero con todas las herramientas, las colgaban y corrían, no por el pan, a abrazar y besar a la Virgen María. Era un amor el que ellos vivían, una ternura, porque el ambiente, que es otra virtud, ellos conservaban un ambiente de fraternidad, de hermandad, de amor, de pureza, de dulzura, de entrega. Y la Virgen abrazaba al joven Jesús y Jesús se la quería comer a besos. Gracias, mamá, me hiciste mi pan calientito de higo. Y José la abrazaba, se abrazaban los tres, sonreían y luego los tres se sentaban. Puedes imaginarte por un instante todo lo que los tres platicaban en aquella habitación todos los días. Imagínate los diálogos del joven Jesús, lo que le contaba a la Virgen y a San José
lo que la Virgen aportaba, lo que aportaba San José. Los tres eran felices, vivían el verdadero amor. Y luego la Virgen destapaba y salía el humito y le cortaba un pedacito a Jesús. Y Jesús se lo comía y le decía: gracias, mamá, te quiero, te amo. La Virgen lo tenía bien chiqueado al niño Jesús. Sí. San José los amaba, él sabía quién era, el custodio, el protector, la cabeza, el pastor y guardián de esa familia que el Padre había puesto en sus manos para protegerla, para custodiarla, para salvaguardarla. Y José sabía que mientras él estaba, no les faltaría nunca nada. Así podemos seguir meditando y descubrir que la Sagrada Familia de Nazaret vivía todas las virtudes. La Sagrada Familia de Nazaret vivía el plan de Dios, pero lo más importante, la Sagrada Familia de Nazaret estaba siempre pendiente y obediente de la voluntad de Dios. Si hoy las familias imitamos algunas virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret y nos adherimos a la voluntad de Dios, entonces van a surgir sobre la faz de la tierra muchas familias santas que poblarán el cielo. Señor Jesús, bendice a nuestras familias, que tu bendición descienda en el corazón de nuestros hijos. Bendice las familias de nuestros hijos y que nuestra familia, que es arca de salvación, siga siendo modelo de protección, de formación para todos nuestros hijos. Señor Jesús, hoy te pedimos la gracia de poder imitar las virtudes de la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, intercedan por todos nosotros y por todas las familias de la tierra, para que permanezcan siempre unidas por el amor divino de nuestro Padre Celestial. Amén.